24. De vuelta en Semana 24 para hablar de un tema que de verdad es de suma importancia para una gran cantidad de jóvenes que el próximo año, a inicio del próximo año, van a tener que rendir la prueba de transición universitaria, la PTU. Y lo ha dicho desde diferentes autoridades de gobierno que se va a establecer un protocolo especial y no va a durar 2 días, va a ser del 4 al 8 de enero que se va a rendir esta prueba y se van a dividir los alumnos. Con don Juan Eduardo Vargas, el subsecretario de Educación Superior, queremos hablar de este tema. Juan Eduardo, gracias por estar acá en Semana 24. Gracias a ustedes por la invitación, Rodrigo. Cuando uno dice, bueno, prueba de transición universitaria, miles de estudiantes que tienen que rendirla, mi primera pregunta es cómo hacemos para partir esto con la primera información de decirle, bueno, calma, esto se va a hacer, se va a tratar de hacer de la mejor manera posible, y esto cuando parte formalmente ya para saber la gente qué día le va a tocar, o estos alumnos qué día le va a tocar rendir el examen, Juan Eduardo. Sí. A ver, aquí hay que tener en consideración que hemos hecho un esfuerzo muy importante a nivel de gobierno, en el que incluyo, por supuesto, al Ministerio de Salud, en primer lugar, al Ministerio del Interior, al Ministerio de Educación, evidentemente, y también al DEMRE de la Universidad de Chile. Y este esfuerzo, que finalmente ha implicado una mesa de trabajo que ha estado sesionando durante ya varios meses, es lo que finalmente se concreta en este plan de aplicación diferido. Este plan contempla, como tú bien dices, que los alumnos sean divididos en 2 grupos, de forma tal que el protocolo sanitario pueda ser finalmente aplicado cabalmente y no quede ningún estudiante que, primero, no pueda rendir la prueba y segundo, que no la pueda rendir en condiciones favorables desde el punto de vista sanitario. Ahora bien, a los jóvenes el día 23 de diciembre les vamos a informar. Esa es la fecha clave, la primera fecha clave, 23 de diciembre. Exactamente, le vamos a decir, te toca en el primer grupo o en el segundo grupo, esto es lunes, martes o jueves, viernes, y además les vamos a decir en qué colegio o en qué establecimiento tiene que rendir finalmente la prueba. Exactamente. Ya. Esa como primera fecha importante, subsecretario, la del 23 de diciembre. Tengo una gran cantidad de preguntas de hacerle que vamos a ir conversando, pero por lo pronto, ese protocolo, ¿qué establece? Pensemos que estamos en el 4 de enero. ¿Qué establece el protocolo para alguien que tiene que rendir la prueba ese día, le tocó en ese grupo, del 4 o 5 de enero? ¿Qué tiene que llevar? ¿Cómo va a tener que llegar a esa sala? ¿Va a ser expedito para evitar, me imagino, que es lo fundamental, la aglomeración y que se genere alguna situación más compleja, ¿no? Claro. El objetivo de esta aplicación diferida es fundamentalmente, muy en resumen, disminuir las aglomeraciones al mínimo, tanto en el acceso a los locales como en la salida. Y segundo, mantener siempre la distancia de 1 metro lineal entre todos quienes participan de este proceso. Y eso, ¿cómo se podía garantizar? Con esta aplicación diferida. Es decir, mantenemos los números locales, pero lo hacemos de forma extendida. 700 locales. Son 700 locales, sí, aproximadamente. 655 si excluimos los del Sename y centros penitenciarios. Ahora bien, ¿qué es lo que los jóvenes tienen que llevar ese día? Que es importante empezar a anunciarlos de ya y, por cierto, vamos a seguir manteniendo esta comunicación. Primero, ir con mascarilla, evidentemente, y con una mascarilla de repuesto tal cual lo señaló la subsecretaria Daza. Segundo, tener alcohol gel de uso individual y también, adicionalmente, debe llevar lo que siempre se lleva para la prueba. Esto es, un lápiz mina, una goma de borrar, su cédula de identidad o pasaporte y, finalmente, la tarjeta de inscripción convenientemente impresa. Y esto es importante decirlo, digamos, que se preparen para llevar todo esto sin perjuicio de que pues, habrá material en los locales en caso de que algún despistado no lo lleve. Pero también es importante decir que Carabineros va a estar presente al momento de la aplicación, resguardando perimetralmente los locales y también al interior de los mismos. De forma tal que eventualmente Carabineros va a estar pidiendo la información de carnet de identidad de los postulantes y eventualmente, si algún, voy a decir despistado, contagiado con COVID, va a dar la prueba, Carabineros por supuesto que lo va a detener, lo va a mandar de vuelta a su casa y se le van a aplicar todas las multas que el Ministerio de Salud ha establecido para estos efectos. Y por eso se hizo en el plebiscito aleatoriamente por parte de Carabineros. Esto va a ser con cada uno de los que vaya a llegar al local de votación. No, se va a hacer de la misma manera que el plebiscito. Igual aleatorio. Sí, es aleatorio y en definitiva porque tampoco queremos que en virtud de esta revisión exhaustiva se generen aglomeraciones. Eso hay que tenerlo en consideración. Pero el plebiscito fue una gran escuela para efectos de lo que nosotros estamos implementando. Sacaron mucha experiencia de eso. Exactamente, exactamente. Subsecretario, a ver,
Esto de la pandemia, lo conversamos recién con el subsecretario de Turismo, es tan cambiante, tiene tan poca certeza de saber lo que va a pasar en enero del próximo año. No sabemos cómo va a estar nuestro país. Efectivamente, hay algunas situaciones más complejas en algunas comunas que se comparan con otras. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando hay alumnos que quieren rendir esta prueba, pero su comuna está en cuarentena? ¿Van a tener la posibilidad de ir igual? ¿Va a haber un permiso especial? ¿Cómo va a ser ese protocolo para esas comunas que van a estar en una situación, ni de lo que era, pero una situación compleja, pudiesen estar? Exactamente. A ver, contesto la pregunta de dos maneras. Primero, nosotros hemos dicho que hemos construido estos protocolos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Interior, pero que son protocolos que eventualmente tendrán que ser actualizados en función de cómo evoluciona la pandemia, y eso hay que estar consciente de eso. Ahora bien, lo que ya está definido respecto de casos, por ejemplo, de alumnos que vivan en comunas en cuarentena, es que van a tener un permiso especial que les permita salir de sus hogares e ir a rendir la prueba en el establecimiento que les corresponda. Encuéntrese ese establecimiento en una comuna en cuarentena o no. Tenemos que definir exactamente si es el permiso del certificado, digamos, de inscripción a la prueba el que va a operar para estos efectos como salvoconducto, o si deberá pedir un permiso especial, pero está ya completamente definido que va a tener permiso para poder ir a rendir la prueba. Subsecretario, a propósito de esto, ¿nadie se va a quedar sin rendir esta prueba de transición universitaria? Se lo pregunto desde el punto de vista del mismo día, que alguien, algún alumno, algún estudiante que tenga un síntoma o se presente algo raro, extraño, que no lo ha tenido los días anteriores, o el día anterior efectivamente se le dio la posibilidad de que tuviera COVID. ¿Qué tiene que hacer ese estudiante? ¿Qué tiene que, el protocolo que establece para seguir adelante, y cuándo podría rendir el examen? Claro. A ver, lo que hemos dicho es que la idea es que todos puedan rendir y en las mejores condiciones posibles. Y evidentemente, si hay alumnos que tienen COVID-19 o que están obligados a hacer una cuarentena en razón de que fueron, por ejemplo, contactos estrechos, y eso finalmente es certificado por el Ministerio de Salud, estamos diciendo que esos alumnos, por supuesto, no vayan a rendir la prueba, porque les vamos a dar una posibilidad extraordinaria, algo inédito en la historia de la aplicación de las pruebas estandarizadas. Les vamos a permitir 2 semanas después, o cerca de 2 semanas aproximadamente, determinado el plazo original de rendición de la prueba, esto es del 8 de enero, vamos a hacer una aplicación extraordinaria precisamente para que esos jóvenes no se queden sin poder rendir la prueba. ¿Y cuántos días después va a ser más o menos? La fecha no está definida, ¿no? No está definida, pero lo que hay que considerar es que si un estudiante eventualmente estaba con COVID el día 8 de enero... El último día de rendición, claro, son 14, 15 días más. Así es, más exactamente, para que pueda terminar su cuarentena. En ese rango más o menos lo que ustedes están evaluando. Ahora, lo importante también aquí, y lo conversábamos antes, es que y hacemos un llamado también a que los jóvenes puedan cuidarse. Aquí hay que pensar lo que estamos diciendo, digamos, como frase: la alternativa correcta es que entre todos nos cuidemos. Y eso fundamentalmente porque si no hay una conciencia de que hay que ser prudentes en términos del cuidado, de la exposición, por supuesto que vamos a aumentar las probabilidades de que los jóvenes eventualmente estén contagiados y no puedan rendirla en las fechas originales. Es probable que de los 268.000 estudiantes, ¿no?, que van a rendir la prueba, muchos de ellos, subsecretario, en los días previos vamos a tener un año nuevo. Generalmente es una fiesta de celebración, ¿no?, la del Año Nuevo. Y esto va a ser a puertas de la prueba de transición universitaria. ¿Cuál es el llamado que se hace? Yo sé que me va a decir, bueno, la idea es cuidarse, tratar de no salir, pero 268.000 estudiantes. Así es. Y el llamado, por supuesto, es al autocuidado y también es lo siguiente. Esta gente son jóvenes a los que les ha tocado un año difícil, eso yo creo que muy complejo. Muy complejo, digamos, y hemos tratado de apoyarlos en esa línea. Pero han venido trabajando, podríamos decir, como en buen chileno, se han sacado la mugre por preparar esta prueba. Entonces la idea es que no tiren por la borda todos los esfuerzos que han hecho durante el año, que se cuiden algunos pocos días más y después podrán eventualmente poder, celebrar con grupos reducidos de amigos. En lo específico, entre el 4 y el 8, vamos a hacer lunes, martes, se descansa el miércoles, jueves y viernes, ¿cierto? Pero son 3 pruebas que hay, por ejemplo, el lunes. ¿Cómo se hace el proceso de sanitización entre una prueba y otra? ¿Cómo va a ser que los alumnos salgan de la sala para poder llevar adelante todo ese proceso de ventilación, de sanitización, subsecretario? A ver, de las cosas que hemos aprendido en este tiempo es que hay varias condiciones que minimizan las probabilidades de contagio. Entre ellas, por supuesto, el uso permanente de mascarilla, la distancia de 1 metro lineal
entre los postulantes y también la existencia de ventilación natural. Y por eso estamos privilegiando salas de clase en las cuales hay ventilación natural. Esto es, una ventana y una puerta que pueden permanecer permanentemente abiertas. Entonces, ¿qué es lo que se va a hacer con respecto a los locales? Primero, hay una sanitización que se hace antes de esta semana, digamos. Se sanitiza el local por completo. Y después de cada aplicación, de cada prueba, se hace una higienización, convenientemente acordada, por supuesto, con el Ministerio de Salud. Sobre la base de eso y manteniendo las condiciones que les mencioné recién, es que las probabilidades de contagio son reducidas a su mínima expresión. Déjeme mirar un poquito más adelante, subsecretario, a raíz de lo que ha significado, usted decía, estos 268.000 estudiantes han tenido un año bien complejo, bien difícil. Partieron quizá 2 semanas con clases y después presenciales, me refiero, y después caímos todos en el COVID y tuvimos que acostumbrarnos en lo que era la educación remota. En un año además complicado para ellos, tomando en cuenta que era su último año de educación media y ya el desafío de tener que tener adelante la prueba de transición, además la prueba de transición universitaria. Veníamos de la PSU y esta generación además va a tener que hacerse cargo de esa prueba de transición universitaria. Hay algunos que han hablado de un año tan complejo que va a tener efectos en el futuro, brechas. ¿Usted lo ve así? ¿Va a ser tan complejo analizar ese concepto, brecha educacional, a raíz de lo que ha significado la pandemia, el COVID en nuestro país y esto de las clases remotas con esta generación en lo específico? A ver, parto de la base de que el año efectivamente ha sido tremendamente complejo y anómalo. Eso es imposible desconocerlo. Pero creo también que hay elementos que deben ser tenidos en consideración y que, bueno, los hemos transmitido, pero no está de más volver a insistir en ello. Primero, el cambio en la PSU era una cuestión que era pedida a voces, a gritos incluso. No solamente por parte de estudiantes o grupos de estudiantes, sino por parte de una serie de expertos, de autoridades y de instituciones. O sea, no resistía más análisis el hacer el cambio en la PSU. Y ese cambio, ¿qué implica en términos prácticos, Rodrigo? Implica que hay una reducción muy significativa de los contenidos. Leonor Vara, la directora del DEMRE, lo decía el día viernes. Esta es una prueba más justa, más equitativa, porque de partida permite que los contenidos, al ser reducidos, puedan ser pasados por todos los colegios. Cuestión que no ocurría con los contenidos de la PSU. ¿Qué ocurría con la PSU? Que eran tan extensos que en la práctica había muchos colegios, en particular los técnicos profesionales, que simplemente no alcanzaban a pasar los contenidos. Y eso evidentemente dejaba a sus estudiantes en una condición muy inferior con respecto a estudiantes provenientes de otros colegios. O sea, eso en primer lugar. Y adicionalmente, dado este contexto tan anómalo, es que como ministerio tomamos algunas medidas junto con el DEMRE. Por ejemplo, redujimos al mínimo los contenidos de cuarto medio que se van a preguntar en estas pruebas. Es decir, en la práctica no va a haber casi ningún contenido de cuarto medio que se va a preguntar en esta prueba. Adicionalmente, dispusimos 3 preuniversitarios gratuitos a través de la página aprendoenlinea.mineduc.cl para que los jóvenes pudiesen prepararse de mejor manera. Y, por supuesto, igual como se ha hecho otros años, pusimos a disposición a través del DEMRE modelos o ensayos de estas nuevas pruebas y también de las nuevas preguntas. Entonces, todo este esfuerzo, en definitiva, ha sido en pos de apoyar a jóvenes que, sin lugar a dudas, han vivido un año tremendamente complicado. Ahora, hay una pregunta que viene de cajón a propósito de esto, lo que estamos hablando, va a ser una prueba que además va a tener contenido más reducido, dice usted, va a ser, como lo decía la propia directora del DEMRE, una prueba más justa. Y en términos de resultados, por ejemplo, de puntajes, seguramente, o tal vez algunos especulan que los puntajes van a ser más bajos que años anteriores. ¿Cómo se va a calibrar eso? ¿O podrían ser superiores? La verdad que no tengo yo la respuesta, Juan Eduardo, pero de alguna manera es una gran pregunta respecto a cómo se calibra esta prueba de transición respecto a años anteriores, cuando diríamos además otro examen, otra prueba que se rendía. Sí. Es buena la pregunta, digamos, y la respuesta es más bien técnica. Va a ser súper transparente, me la sopló el director. Voy a tratar de hacerla lo más sencilla posible. Y la respuesta también da oportunidad de explicar por qué aplicar varias pruebas, como vamos a hacer ahora, no es motivo de eventual injusticia que se pueda producir entre unos y otros. Bueno, en primer lugar, efectivamente la prueba, al disminuir de contenido, disminuye la cantidad de preguntas. Las pruebas obligatorias pasa de 80 preguntas a 65. Las 2 pruebas obligatorias, la de comprensión lectora, así se llama ahora, y la de matemática. Ahora, respecto a los puntos...
Eso no es menor, exactamente. Y el tiempo se mantiene, entonces también eso es importante porque el alumno ya no está, entre comillas, contra el tiempo, sino que tiene el tiempo suficiente como para poder demostrar todo lo que es capaz de, todo lo que sabe o es capaz de hacer y que se mide en esas preguntas. Ahora, respecto a los puntajes, el puntaje es calculado sobre la base de lo que ocurre finalmente en cada prueba. Esto es, el puntaje de 500 puntos se pone de forma tal de que la mitad de los jóvenes queden por encima de los 500 puntos y la otra mitad por debajo de los 500 puntos. Y eso se hace en cada ocasión. Entonces, en definitiva, los puntajes no debieran observar grandes diferencias entre un año y otro, entre una prueba y otra. Y esta es una manera técnica a través de la cual se construyen los puntajes y que permite hacer esta comparación. Es una foto diferente entonces. Así es. Pero podríamos decir, ajustada a este año específico. Exactamente, exactamente. ¿Y no debiera, cree usted, mostrar mayores diferencias? No, en términos de puntaje no. Lo que sí a nosotros nos preocupa y queremos que ojalá se reduzca lo más posible son las brechas que se producen entre distintos jóvenes, entre hombres y mujeres, entre colegios particulares pagados y colegios municipales. Ese tipo de brechas que sí se pueden medir es lo que nos importa que se pueda ir reduciendo lo más posible con esta nueva prueba. Subsecretario, dos cosas. Me gustaría que aprovechara las pantallas de Semana 24, Televisión Nacional, llegamos a todo el país, usted sabe también, para ¿qué consejo le daría, le recomendaría a los estudiantes para que tienen que rendir esta prueba como primera cosa? Y después quiero preguntarle si existe la posibilidad de que se filtre un contenido, porque es bien especial esto. Son 2 días, hay un descanso, otros 2 días, y además, seguramente a lo mejor vamos a encontrarnos con algún caso que puede hacer un contacto estrecho o alguien que haya tenido COVID, que va a tener más tiempo para rendir este mismo examen. Primero la recomendación, subsecretario. A ver, la recomendación que hago y el llamado que hago en términos generales es un poco en la línea de lo que dije anteriormente. Esto es, entendiendo que ha sido un año tremendamente complejo, entendiendo que a nadie le hubiese gustado estar en cuarto medio en estas circunstancias, queda tan poco y hemos hecho tantos esfuerzos en cambiar la PSU que lo que nosotros decimos, o el llamado que yo hago es que hagan un último esfuerzo, no solamente por preparar esta nueva prueba, sino también por ser cuidadosos respecto de eventuales contagios. Estamos dando las condiciones, estamos garantizando condiciones que van a permitir minimizar las probabilidades de contagio. Estamos haciendo un esfuerzo enorme como Ministerio de Educación, junto con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Interior. Y todo este esfuerzo tiene como objetivo primordial que todos puedan rendir la prueba en las mejores condiciones posibles. Entonces, dado eso, les pido que también ellos hagan un esfuerzo en términos de poder cuidarse. Queda poco, queda poco. Y respecto a lo segundo, es una muy buena pregunta. Y ahí parto diciendo que aprendimos respecto del proceso del año pasado. El año pasado... Sobre todo el proceso del año pasado. Así es. Sí. Y ahí es también relevante poner encima de la mesa que el año pasado nosotros participamos, pero finalmente la responsabilidad última recaía en el Consejo de Rectores de Universidades Chilenas, en el CRUCH. A partir de este año, de acuerdo a lo que establece la ley, es el Ministerio y la Subsecretaría de Educación Superior en particular, junto con un comité. Entonces, al aprender de eso, ¿qué es lo que estamos haciendo de manera distinta? La presencia de carabineros va a ser permanente, tanto para el acceso a los locales como al interior de los locales. Y el material, cuando digo material, no me refiero en este caso a las pruebas, va a estar permanentemente custodiado por carabineros. Y eso permite minimizar la probabilidad de filtración. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, en conversación con Semana 24. Muchas gracias por venir al estudio, muchas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por la invitación. Ahí está. Bueno, ya lo sabe entonces, desde el 4 al 8 de enero, la prueba de transición universitaria, están todos los detalles. El día 23 de diciembre es una fecha clave, decía el subsecretario, a propósito de cuándo y dónde van a tener que rendir este examen. Con esta conversación llegamos al final de Semana 24. Yo le invito, le sugiero, le recomiendo que se quede acá en TVN y en el canal 24 Horas, porque de inmediato Nicolás Vial nos trae todas las informaciones que han ocurrido en el transcurso de esta mañana. Que lo pase muy bien, que tenga un buen domingo. Buenas tardes. Semana 24.